Hola y Dios bendiga. Con el asunto de las empezamos empezamos con el asunto de la bestia. Estas definiciones que yo estoy dando, por lo menos la razón por la que estoy empezando, es precisamente para que los hermanos y amigos comiencen a comprender un poco, comencemos a comprender un poco entre todos el asunto de quiénes son estas figuras proféticas más que nada. O sea, es más sobre esto, sobre las figuras proféticas que trata esto. Entonces, estuvimos definiendo a la bestia y hoy vamos a definir a la ramera. Pero mientras definimos a la ramera, vamos a ver algunos versos de apoyo sobre la definición de la bestia que habíamos dado en el video anterior. En ese video habíamos explicado que la bestia son los poderes políticos, los gobiernos, los reinos. Es decir, cuando se habla de reinos, de poderes políticos, habíamos explicado que todos esos poderes políticos están bajo el maligno, están bajo el dominio y la autoridad de Satanás. Dios tiene autoridad sobre Satanás, es decir, la autoridad de Cristo es superior a la de Satanás, pero quien maneja los gobiernos del mundo es Satanás, porque esa autoridad le es dada. ¿Se entiende? O sea, es una autoridad que le fue dada a Satanás en el mundo. ¿Cómo le fue dada? Le fue dada con la caída de Adán, porque el mundo fue dado a Adán. Y Adán vendió el mundo por una fruta. Así como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, de la misma manera, de esa misma forma, ¿verdad? Le fue dada autoridad sobre el mundo a Satanás con aquella pequeña fruta que comieron Adán y Eva. Entonces, esta es una autoridad que está en Satanás y Jesucristo la reconoce. Por eso le dice el príncipe de este mundo, y por eso Satanás lo tienta con ponerle a él sobre los reinos del mundo. Jesucristo es rey de un mejor reino. ¿De acuerdo? Jesucristo es el rey de un mejor reino, del reino de los cielos. Nosotros somos, lo que somos de Cristo, somos del reino de los cielos, no del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Se entiende? Entonces, eso fue lo que explicamos. Y vamos a seguirlo explicando aquí. Vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis 17. Aquí me encuentro en Apocalipsis 18, pero es Apocalipsis 17 que tenemos que ir. Bien, Apocalipsis 17. Aquí en Apocalipsis 17 nos dice aquí que está hablando de la condenación de la ramera, ¿verdad? Y aquí lo que nos va a hablar es de esto, de la ramera. Nosotros vamos a definir la ramera. Lo primero que vamos a establecer es que la ramera y Babilonia son lo mismo. Hay una Babilonia que es el reino de Babilonia, el imperio babilónico, ¿verdad? Pero hay una Babilonia que es la Babilonia espiritual, que es la Babilonia simbólica, vamos a decirlo así, en el reino espiritual. Y esta Babilonia simbólica es la de la que está hablando aquí. No se está refiriendo al reino de Babilonia, al reino que gobernó Nabucodonosor y otros, sino a la Babilonia espiritual. Esa Babilonia, lo que vamos a establecer primero es que Babilonia y la ramera, en ese sentido, son una y la misma. Bien. Entonces mira lo que dice aquí en el verso 5, dice, en Apocalipsis 17. Y en su frente un nombre escrito y un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces Babilonia es la ramera. Vamos a leerlo más detenidamente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cuando se habla de muchas aguas, y aprovechemos para dar esta definición también, muchas aguas se está refiriendo a muchos pueblos, muchas aguas. No así cuando se refiere al mar. Cuando dice muchas aguas, hay dos conceptos que son las aguas. En Apocalipsis hay dos conceptos que son las aguas y los mares. Los mares son los mares y las aguas son los ríos y los lagos. A eso se refiere cuando el agua dulce. Cuando habla de las aguas se está refiriendo
a las fuentes y a las corrientes de agua dulce, a los ríos. Cuando habla del mar se está refiriendo a eso mismo, al mar. Pero en el sentido figurado, en el sentido figurativo, este es en el sentido literal. En el sentido literal, ese es su significado. Aguas se está refiriendo a fuentes o corrientes de agua dulce. Mares se está refiriendo al mar de agua salada, a los océanos, a todo eso se está refiriendo. Ahora, eso también tiene un sentido simbólico en las profecías, en el Apocalipsis. El mar se refiere a la muerte y el Hades. Siempre lo vamos a ver relacionado, el mar, la muerte y el Hades. Y cuando se habla de aguas, muchas aguas, se está hablando de pueblos, de mucha gente, de muchas personas, ¿de acuerdo? Cuando habla de aguas es agua dulce y simboliza pueblos, gente. Cuando habla de mares está simbolizando el lugar de los muertos, la muerte, el lugar donde habitan los muertos. Bien, son cosas distintas. Entonces seguimos leyendo y dice en el 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, la gran ramera, con la cual han fornicado quienes, los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Por qué utiliza la palabra fornicación? Y inmediatamente introduce aquí a todos los reyes de la tierra. Recordemos que los reyes de la tierra están bajo el imperio de la bestia. Bien, entonces ¿qué pasa? La ramera fornica con los reyes de la tierra, es decir, la ramera fornica con el poder de la bestia, que fue lo que definimos en la vez pasada. Aquí mismo vamos a ver cómo aparece de nuevo definido, tal como nosotros le explicamos lo de la bestia de una vez. Entonces dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Exactamente. Esta es la misma bestia que vimos cuando hicimos el estudio pasado en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, cuando estábamos definiendo la bestia, esta es la misma bestia. Tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Verdad? Entonces la mujer está sentada sobre la bestia. Esta mujer, que es la ramera, está sentada sobre la bestia. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es decir, esta mujer, la gran ramera, tiene una buena apariencia, tiene una apariencia bonita y está bien adornada. Y dice que tiene un cáliz lleno con las abominaciones y con la inmundicia de su fornicación. ¿Con quién es que fornica? Con los reyes de la tierra, es decir, con la bestia. Por eso aparece montada sobre la bestia. Fijémonos aquí que dice claramente que fornica con los reyes de la tierra. Más adelante nos dice que está sentada sobre la bestia. Y vamos a aprovechar, como les decía aquí, para ver el asunto de confirmar el asunto de la bestia, que son los reyes, los imperios y los gobiernos de la tierra. Y dice: y en su frente escrito un misterio, dice en su frente: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Lo que queríamos empezar por establecer, el primer punto que queríamos empezar por establecer, aunque ya hemos establecido otros en el camino. Babilonia la grande y la gran ramera es lo mismo. La gran Babilonia y la gran ramera es lo mismo, es la misma y una. Bien, entonces dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Fíjate, la mujer está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, ¿verdad? Es decir, la mujer se ha gozado, ¿verdad?, con la sangre, ha tomado la sangre de los mártires de Jesús, ¿verdad? Y él dice: cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, de los mártires, de los que han muerto por la verdad de Cristo. Y dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos.
Y aquí nos viene la interpretación. La interpretación, el mismo ángel nos da la interpretación. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Fíjate que está hablando aquí de los hombres desde la fundación del mundo. En realidad, la bestia existe desde el principio. Y dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y aquí vamos a aprovechar para decir también el significado de cuando se habla de montes. Cuando se habla de montes, se está hablando de reyes o imperios. Y aquí mismo está la definición. Yo te lo estoy diciendo para que lo tomemos en cuenta, pero aquí mismo no lo va a decir. Y dice, y son 7 reyes, es decir, son 7 montes donde se sienta la mujer. Es decir, son 7 montes, 7 reyes. Y la mujer está sentada sobre ¿qué? Sobre la bestia. ¿Y qué es la bestia? La bestia tiene 7 cabezas, ¿verdad? Y dice, las 7 cabezas son 7 montes. Y también dice que son 7 reyes, es lo mismo. 7 montes y 7 reyes es lo mismo. ¿De acuerdo? 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Lo que pasa es que cuando dice 7 montes, la connotación de rey cambia. Sino que es un rey muy alto, que está muy puesto en altura, y más se refiere al reino que al mismo rey. Es decir, se está refiriendo en este caso más al mismo reino que al rey. Exactamente. Lo que pasa es eso, que se está refiriendo más al reino, o en este caso al imperio, porque estos son imperios que han sucedido durante un tiempo, como yo le había explicado en el video anterior. Estas 7 cabezas de esa bestia sobre la cual está la mujer son 7 reinos que han sucedido en el tiempo, unos tras otros. Es decir, son 7 grandes imperios. Son los 7 montes. Son los 7 reyes mayores, los reinos mayores de la historia. Pero como yo le explicaba, la bestia abarca todos los reinos. Lo que pasa es que siempre hay una cabeza del reino. Hay una cabeza del imperio en un tiempo, en cada época de la historia. Bien. Entonces dice esto para la mente que tenga sabiduría. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído, ¿verdad? Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y aquí está lo que explicaba anteriormente del asunto de que son reyes o reinos que se suceden unos detrás de los otros. Unos detrás de los otros. No son reinos que están todos al mismo tiempo, sino que se está refiriendo a imperios que tuvieron el mayor dominio en su época. ¿Y cuáles son estos reinos? Como le explicaba, son Egipto, porque están contados desde Israel en adelante. Israel aparece en el tiempo de Egipto. El pueblo de Israel son los hijos de Jacob. Eso es algo que también tenemos que entender. Cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando de los hijos de Jacob y sus hijos. Entonces, Jacob y sus hijos, que es Israel, el pueblo de Israel, aparece en el tiempo de Egipto. Entonces, el primer reino es Egipto. El segundo reino es el imperio asirio. El tercero es el imperio babilónico. El cuarto es el imperio medo-persa. Y el quinto es babilónico, medo-persa. El quinto es el imperio romano. Pero lo que pasa es que se me chipoteó, se me fue uno de los reinos. Repito de nuevo. Primero los egipcios, después los asirios, tercero los babilónicos, Babilonia. Cuarto los medo-persas. Quinto los griegos, ¿verdad? Sexto el imperio romano. Y séptimo, la conflagración de las naciones, que es lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo en el tiempo de la conflagración de naciones que desciende del mismo imperio romano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué dice esto? Fíjense, esta profecía le fue dada a Juan, ¿verdad? En el siglo I. En el siglo I, el imperio que era el monte de ese tiempo, el imperio que era el mayor de ese tiempo, era el imperio romano, que es el sexto. El sexto imperio. El sexto. Entonces miramos cómo dice. 5 de ellos han caído. Es decir, los primeros 5 han caído. Desde los egipcios
hasta los persas, ya esos 5 cayeron, ¿verdad? Uno es, ¿cuál es el que es? El Imperio Romano, que era en el momento que se le fue dada esta profecía a Juan, ¿verdad? En la isla de Patmos. Ese es el sexto, el Imperio Romano. Y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es ese imperio? El que estamos ahora. Y dice, cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Pero ese que viene son derivaciones del mismo Imperio Romano. Nosotros lo vemos en los pies de la estatua de Nabucodonosor. La estatua de Nabucodonosor no aparece en los egipcios y no aparecen los asirios. ¿Por qué no aparecen? Porque la profecía de Nabucodonosor le fue dada a Daniel y a Nabucodonosor también, que fue el que tuvo el sueño, le fue dada en el tiempo de Babilonia. Nabucodonosor era el rey, el emperador de Babilonia. Por eso no aparecen los 2 reinos anteriores. ¿Se entiende? Entonces, solamente la estatua es a lo que le interesa a Nabucodonosor, que es desde su reino en adelante, que le es revelado y que en el sueño, y que Daniel se lo interpreta y nosotros lo tenemos ahora en conocimiento gracias a eso. Entonces, la estatua de Nabucodonosor empezaba desde los babilonios, es decir, desde el tercer reino, de los que aparecen aquí. Entonces, tenía la cabeza de oro y iba bajando hasta que tenían las piernas, ¿verdad? De hierro y separado en 2 partes. Y esto se refiere al Imperio Romano. Pero luego dice de los pies que eran de hierro, es decir, del material que estaba hecho el Imperio Romano, desciende y se convierte del mismo Imperio Romano, se convierte entonces en algo más, que son los pies que ahora están hechos de hierro y barro cocido, que es que no se mezcla, es decir, son materiales que no se mezclan, se unen en esta estatua, pero no se pueden mezclar. Bien, entonces, es decir, no se pueden fusionar, no se pueden fusionar como algunos metales sí se fusionan. Por ejemplo, el bronce es el metal que tienen los persas, que es el estaño mezclado con el cobre, ¿verdad? Esa es una aleación que se puede hacer, pero no se puede hacer la aleación del barro y del hierro, es lo que está diciendo. Y dice que se mezclarán mediante alianzas humanas. Y eso es lo que vivimos. Ahora vivimos en un reino en el cual está mezclado mediante alianzas humanas. Entonces, los 10 dedos de los pies representan lo que aquí representan los 10 cuernos de esta bestia. En esta forma que se le presenta a Juan, porque todos son símbolos, ¿de acuerdo? A Juan se le presentan como que son los 10 cuernos de la bestia. Dice que la bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Lo que pasa es que en una de las cabezas están los 10 cuernos, en la última cabeza. Bien, y ese es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Recordando y vuelvo y repito, la bestia son los imperios, los gobiernos, todo el poder gubernamental del mundo, los reinos de la tierra, eso es la bestia. Entonces la ramera se sienta sobre la bestia, se apoya en la bestia, ¿verdad? Y fornica con la bestia. Bien, esto es lo que nos dice aquí. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Dice esto porque recordemos que, como les decía, él estaba en el 6º reino, que era el Imperio Romano, cuando esto se escribió. Ahora estamos en el 7º reino. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el cordero. Entonces, ¿quién es la mujer? ¿Quién es la ramera? ¿Quién es esa ramera? ¿Quién es esa gran Babilonia? Que ya definimos que es una y la misma, ¿verdad? Bueno, en la Biblia se habla de 2 mujeres en el lenguaje profético. Una es la novia y otra es la ramera. Bien, la novia es el pueblo de Dios. La iglesia de Jesucristo es la novia, pero también el pueblo de Israel se menciona como la novia. Bien, pero también se le menciona como ramera. O sea, al mismo pueblo de Israel se le nombra como novia, pero al mismo pueblo de Israel se le nombra como ramera. Y dirás tú, pero ¿cómo así? Sí, en las profecías a Israel y a Judá, en las profecías del Antiguo Testamento, se le llega a llamar ramera, pero también se le llega a llamar novia. ¿Y qué es lo que pasa? Que en Israel, en el pueblo de Israel, siempre hubo un remanente
que eran lo que eran, siempre fueron fieles a Dios. El grupo de personas que le fueron fieles a Dios, ellos constituyen a la novia. Y el grupo de personas que utilizaron la religión del mismo judaísmo para oprimir, para hacer el mal de manera engañosa y para adorar a otros ídolos, o para adorar a la misma bestia, o para hacer que los hombres adoren a la bestia. ¿Qué quiere decir la bestia? Que adoren al poder político. Esa es la ramera. ¿Se entiende? Esa es la ramera de aquellos tiempos. En aquellos tiempos esa era la ramera. Es decir, la ramera, señores, no es más que la religión. Las religiones basadas en doctrinas de hombres. Eso es lo que es la ramera. Pero ¿qué pasa? Aquí está hablando de la novia y ya está hablando en un tiempo más adelante. Y la novia ya es el cristianismo aquí. Cuando vemos en Apocalipsis, parece en Apocalipsis 12, ¿verdad? Nosotros vemos que habla de una mujer y esa mujer no está montada sobre el dragón en este caso, no está montada sobre ninguna bestia, sino que es una mujer que es perseguida por el dragón. Y que lanza tras de ella muchas aguas, es decir, mucho pueblo, mucho ejército de pueblo, de hombres, lanza para tratar de destruirla, ¿verdad? Y destruir a su simiente, que su simiente es Cristo. Pero esta mujer es protegida y es llevada por el águila, por el ángel, ¿verdad? Es llevada y es protegida, y la tierra abre su boca y traga al agua, es decir, a los pueblos, para salvar a esta mujer, que es el pueblo de Dios. Pero aparece esta otra mujer que también se relaciona de alguna manera con la bestia y con el dragón, pero esta está subida arriba del dragón, está subida sobre la bestia, que ha recibido el poder del dragón. El dragón es Satanás, como explicamos en el video pasado, ¿verdad? Y la bestia son los poderes políticos. Entonces, esta otra mujer pretende venderse como que es la novia. Eso es lo que pasa con ella. Ella se viste y se muestra como que es la novia. Pero en realidad ella no está siendo perseguida por el dragón y por la bestia. Ella está montada sobre la bestia. Es decir, ella está aliada con la bestia y fornica con los reyes de la tierra. Es decir, fornica con ellos y recibe de ellos dotes. Y eso es lo que nos está hablando aquí, que ella tiene todo el resultado de su fornicación y toda esa cosa bonita que ella tiene, es porque ella fornica con los reyes de la tierra, es decir, fornica con los gobiernos, es decir, atiende a los intereses de los gobiernos, usa la religión para atender a los intereses de los poderosos, de los gobiernos de hombres, fornicando con ellos, cambiando la palabra de Dios, interpretándola de tal manera que sea favorable a los reyes, al poder de los reyes de la tierra, ¿verdad? En eso consiste su fornicación, para engañar a los hombres que buscan de Dios, y llevarlos cautivos a que adoren a la bestia, es decir, a los poderes terrenales, que adoren a los poderes políticos terrenales. Esa es la ramera, señores, esa es la Gran Babilonia. Y la Gran Babilonia está infiltrada dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, dentro del budismo, dentro del islamismo, y está infiltrada en todas las religiones, y no solo en las religiones, sino también en las ideologías, que llamándose ideologías, en realidad también son religiones. Es decir, muchas ideologías que se dice que el marxismo, que el leninismo, que esto, que aquello, que lo otro, en realidad son religiones también. No se llaman con el nombre de religión, pero son religiones. Y son también parte de de estas ideas morales o culturales que son impuestas con la ayuda de la bestia, que son los estados. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que nosotros vemos, yo siempre digo, la iglesia no tiene que buscar favores del Estado. Cuando la iglesia anda detrás mucho de favores del Estado, en realidad la iglesia está a un paso de convertirse en ramera. Porque entonces va a comenzar a atender a los intereses del gobierno, de los gobiernos,
que no son más que la representación de la bestia, ¿verdad? En lugar a superponerlo sobre los propósitos de Dios. En ese momento la iglesia se convierte en ramera. En ese momento. Pero no solo la iglesia. De la misma manera, hay un montón de religiones que no son cristianas, que son parte de esta gran ramera, de esta Babilonia, ¿verdad? Con la cual fornican los reyes. Fíjate, casi siempre que nosotros vemos, alguna gente dice, pero es que la religión ha llevado tanta gente a la muerte y ha llevado a tantos abusos. Sí, tienen razón. Siempre que la religión se mezcla con el Estado, lo que nosotros estamos viendo no es ni más ni menos que a la ramera subida sobre la bestia. Y la ramera subida sobre la bestia lo único que hace es traer mal. Y lo que hace normalmente, una de las cosas que hace entre muchas otras cosas malas que se desprenden de allí, es que se persigue a los santos. Entonces, dice aquí que ella está, dice aquí mismo lo que leímos, dice que está ebria. Dice aquí en el verso 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Es decir, a ella se la culpa, ¿verdad? Ella tiene la culpa de la muerte de todos los mártires de Jesús. Pero los mártires de Jesús no son solamente de los discípulos de Jesús al día de hoy, que hay muchísimos mártires de Jesús. Y no son solamente los que han muerto de esa manera perseguidos. Son todos los hijos de Dios, todos los que son llamados hijos de Dios, que han sido perseguidos. ¿Y quién es que persigue a los hijos de Dios? Señores, quien persigue a los hijos de Dios es la ramera y la bestia. O sea, es la misma religión que persigue a los hijos de Dios, utilizando el poder del Estado de la bestia. Siempre es así, toda la historia ha sido así. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a Lucas 11, vamos a ver al mismo Jesucristo también, de otra vez, porque en Apocalipsis tenemos una revelación de Jesucristo, hablándonos de esto. Y dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¿Qué les enviará? Profetas y apóstoles. Jesús le está hablando aquí a los fariseos, a los intérpretes de la ley, ¿verdad? A los religiosos de aquel tiempo, que en el siglo I tenían relación con el Imperio Romano. Estos estaban más atentos a los intereses del Imperio Romano que a los intereses del llamado de Dios. Estaban más para favorecer al Estado y a su propio poder político, que ellos también tenían, que a las cosas de Dios. Por eso que Jesús le está diciendo esto, y le dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Fíjate, es decir, Jesús dice, ustedes, esta generación, y se está refiriendo a esos religiosos judíos de ese tiempo, que no aceptaban a Cristo porque lo de ellos era fornicar con el Estado y no seguir los designios de Dios, sino el poder político, el poder terrenal era lo que estaba en sus mentes. Entonces Jesús le dice que de ellos se demandará la sangre de todos los mártires, todos los profetas. No se parece esto a lo que vimos en Apocalipsis, es lo mismo. Y dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros los intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas, para ver en qué palabra le atrapaban. Entonces los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, los religiosos, con el poder político, en contubernio con el poder político, ¿verdad? Lo que buscaban era ese interés, su interés económico, su interés de su posición política en el imperio, en el reino de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era lo que ellos buscaban, ese era su norte. Ellos estaban utilizando la religión y estaban con esa religión fornicando con los reyes de la tierra.
Esa es la ramera, esa es Babilonia. Bien, entonces ellos precisamente son los que persiguen a Jesús. Y la misma ramera, ¿verdad?, en contubernio con el poder político, ¿verdad?, con el imperio romano y con el reino de Israel, es la que luego persigue a los primeros cristianos. ¿Te das cuenta? Es la mujer subida sobre la bestia, en este caso. Pero Jesús nos dice desde Abel, es decir, la primera persona que murió, que fue asesinada, fue Abel por su hermano Caín, que nos narra según lo que nos narra la Biblia en Génesis, ¿verdad? Caín mató a Abel. Y Caín mató a Abel porque él profesaba una religión. ¿Sabías eso? Esa religión que profesaba Caín era la de la ramera, la de Babilonia. Y la que profesaba Abel era la de la novia de Cristo. Fíjate, en Génesis nosotros vemos que Caín y Abel dan una ofrenda, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que Caín piensa que su ofrenda tiene un valor y que por su ofrenda él debe de ser gratificado por esa ofrenda. O sea, que su ofrenda tiene que, por ser agradable a Dios, él cree que eso merece una recompensa. Y al él ver que no merece recompensa, y no la merece precisamente porque él cree que su ofrenda es algo, precisamente. O sea, porque Abel ofrece la ofrenda, pero Abel cuando ofrece la ofrenda no la ofrece pensando que va a obtener algo a cambio. Porque eso sería paganismo, señores. Cuando nosotros damos una ofrenda para que Dios nos favorezca por esa ofrenda, eso es paganismo. Eso, de eso es que se trata el paganismo. Y eso es una adoración a un Dios falso. Aunque tú le llames Dios, o aunque le llamemos Dios, o le llamemos Jehová, ese no es Jehová. No estamos, si hacemos eso, no estamos adorando a Jehová. Estamos adorando a un Dios falso, a un Dios pagano, aunque le llamemos por el mismo nombre. Tú puedes decir, yo traje una ofrenda para Cristo. Y si tú estás esperando que esa ofrenda la estás dando para que Cristo haga algo por ti, eso se llama paganismo. Y estás adorando a un Dios falso, aunque le llames Jesucristo y aunque le llames Jehová, como quiera que le llames. Porque no es la palabra que tú dices, eso no es lo importante. Es lo que tú entiendes en tu corazón de esa palabra que tú estás diciendo. ¿Se entiende? Entonces, Caín estaba adorando a un Dios falso. Aunque llevó una ofrenda a Jehová, en realidad la llevó a un Dios falso. ¿Por qué? Porque él la llevó en una actitud pagana. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando a Dios no le agradó, y fue por eso que no lo agradó. Marque fue por eso la respuesta se ensañó porque no le agradó. Si su ofrenda de amor no se ensaña, porque el que da una ofrenda de amor no la da para reclamar algo a cambio. ¿Se entiende? Entonces su ofrenda no fue una ofrenda de amor, su ofrenda fue una ofrenda pagana. Y ahí fue que estuvo su pecado. Adoró a un Dios que no era Dios. Aunque le llamara por el mismo nombre de Dios, no era el Dios verdadero. Y esa es la religión de obras. Es decir, la religión que está basada en cosas que yo hago, y cosas que hago y cosas que no hago, que me justifican. Es decir, el justificarse a sí mismo en las obras. Esa es la religión de todas las religiones, que es la religión, o de casi todas las religiones falsas, que es la religión de Babilonia, de la ramera, la religión de obra, la obra de la mano. Y Jesús aquí nos lo está confirmando. Está diciendo que desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, o sea, todos los mártires, nos lo dice allá en Apocalipsis 17, todos los mártires de Jesús, desde la fundación del mundo, dice en Apocalipsis, desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Por la misma razón que los fariseos perseguían a Jesús y perseguían después a los discípulos de Jesús. Porque ellos tenían una religión de obras. Ellos, como dijo Jesús en una de las historias que contó, dice que un fariseo fue a orar y fue un publicano. Y el fariseo comenzaba a decir, doy todos mis diezmos a tiempo, yo no le hago mal a nadie, yo hago esto con lo otro, yo hago con lo otro. No como este publicano, pecador, ¿verdad?, que está aquí. Entonces, él se estaba justificando a sí mismo y estaba condenando al que estaba a su lado.
Y nos dice en la historia de Jesús que entonces el publicano decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. O sea, el publicano rogaba por misericordia. Y señores, la salvación solo es por la misericordia de Dios. No hay salvación por obras. No hay salvación por obras. La salvación por obras es de la religión pagana, de Babilonia, de la ramera. Esa es la salvación por obras. La salvación por obras señala, condena. La salvación por obras, la religión de salvación por obras nos lleva a la condena, al señalamiento, al querer el mal para el otro. La salvación y la religión que es por gracia y por fe nos lleva a amar al prójimo. Nos lleva a hacerle el bien a los que nos hacen mal. Esa es la religión verdadera, la de Jesús. Esa es la religión verdadera. Todas las otras religiones son religiones de obra. No importa que se llame cristianismo. No importa que tú digas: yo soy pentecostal, yo soy adventista, yo soy católico. Si tu religión personal es, porque esto es personal, si tu religión personal es de obra, tú estás adorando, tú estás siendo parte de la iglesia de la ramera. Tú estás siendo parte de Babilonia. Y el Señor lo que nos dice es que salgamos de Babilonia. Cuando el Señor dice en Apocalipsis 17 y 18 que nos dice: al pueblo mío sal de allí, lo que nos está diciendo es que dejemos de ser de Babilonia. Pero no es que salgamos de un sitio físico, no es que sea un lugar físico, una ciudad física, señores. Esto es algo simbólico. Es que salgamos de la religión de obras, lo que Jesús nos está diciendo. Sal, pueblo mío, de Babilonia, sal de la religión de obras y ven a la gracia, a la misericordia y al amor, al perdón de los pecados. Haz a los demás como tú quieres que te hagan. Perdona a lo que te ofenden. Haz el bien al que te hace mal. Bendice a lo que te maldicen. Esa es la religión de misericordia y de amor. La religión verdadera, la religión de Jesús. No la que se justifica en sus obras. Todo el que se justifica en sus obras, en que yo hago esto, no hago esto, yo no mato, yo no robo, yo no. Todo el que cree eso, su credo es el credo de Babilonia, de la ramera. Y ella fornica con el Estado. Por eso tú vas a ver que todo el que cree, y si tú eres uno de los que han creído esto, tú vas a ver en ti mismo posiblemente que tú eres de los que, por ejemplo, están de acuerdo con muchas de las cosas que hace el Estado contra la iglesia. Muchas de las cosas que el Estado hace contra la iglesia, posiblemente tú seas, o lo que tú ves que hacen esto, los que están de acuerdo con esas cosas. ¿Por qué? Porque has estado engañado, o esas personas han estado engañados y se están siendo engañados por el enemigo para ser de la ramera y no de la novia. Bien, esto es un poco fuerte, pero es la realidad, señores, y hay que decirla para que salgamos de allí, para que mi pueblo, dice el Señor, salga de Babilonia. ¿Por qué el Señor dice: sal de allí, pueblo mío? Porque el pueblo está allí. Él sabe que gran parte de su pueblo, gran parte de ustedes, hermanos cristianos, están en Babilonia. Y Jesús lo sabe. Pero ustedes son sus hijos de toda manera. Y Él quiere que ustedes salgan de allí. Y Él le dice: sal de allí, pueblo mío. Eso es lo que dice Jesús. Sal de allí, pueblo mío. Entonces, Él le dice esto a los intérpretes de la ley. ¿Qué pasa con ellos? Evidentemente el poder político del judaísmo cayó a partir del año 70, como estaba profetizado en el libro de Daniel, como profetizó también el mismo Jesucristo, que aunque Jesucristo no profetiza, ¿verdad?, sino que Él lo anuncia, vamos a decirlo así, lo anuncia según estaba profetizado, porque Jesucristo no es profeta. Pero bueno, entonces, bien, volvemos aquí a la cuestión de la ramera. Y dice: vi a la mujer y de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesucristo, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? ¿Verdad? Entonces ya el ángel aquí nos ha dicho quién es la bestia, de nuevo, quién es la ramera. Nos lo ha especificado, vimos allá lo de Jesús. Vemos que esto viene desde el principio, desde la fundación del mundo, que esto viene desde Caín y Abel, esto viene desde Adán y Eva, en realidad. Esto viene desde Adán y Eva. Adán y Eva en un momento dado cayeron en esto, cayeron en una religión de obras también. Y esto ha contaminado a la humanidad, y todos de alguna manera u otra en algún momento hemos caído en esto, porque todos le hemos fallado al Señor. Nosotros somos del Señor por su misericordia, no porque no le hayamos fallado. Todos le hemos fallado. Entonces dice: estos tienen un mismo propósito, entregar su poder a la cosa. Eso está hablando ya del último reino.
Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Cristo. Cristo es el Cordero, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Es decir, tenemos que recordar que si bien el mundo está sobre el enemigo, está bajo Satanás, los reinos de la tierra están bajo Satanás, tenemos que entender que el reino de Dios está sobre ello también. Y que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Es hecho Rey de reyes y Señor de señores. Satanás obviamente no tiene más potestad que Jesús, y que jamás de ninguna manera la tendría. Él tiene potestad sobre los suyos, sobre el mundo, sobre lo que él mantiene engañados. Lo que Satanás hace, que engaña al mundo para mantenerlo bajo su dominio. Eso es lo que hace Satanás. Entonces yo creo que aquí está bien claro quién es la ramera, quién es la gran Babilonia, que es una y la misma, que no es más que la religión de obras, la religión de obras que condena, que persigue. Les decía sobre la historia que luego del judaísmo, en el siglo III se formó la iglesia. No se formó la iglesia se formó en el siglo I. Digo, la iglesia católica, ¿verdad? ¿Es la iglesia católica la ramera? Sí y no, señores. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia católica hay gente que han dado su vida por los demás y por Cristo. Y hay gente que han puesto su vida para su propio beneficio y para beneficio del Estado. Es decir, dentro del catolicismo, dentro del adventismo, dentro del pentecostalismo, dentro de todas las religiones, dentro de todas las religiones, digo de las religiones que se denominan cristianas, están las dos vertientes. Están los hombres y mujeres que sirven a Cristo de todo corazón. Ellos conforman a la novia. Y están los hombres y mujeres que no sirven a Cristo, sino que sirven a los intereses de la bestia, que fornican con el Estado, con el poder político, con su propio poder económico, ¿verdad? Ellos son parte y tienen su parte con la ramera en este momento. Pero también de otras religiones que han creído en ellas, que hacen lo mismo y que persiguen, ¿verdad?, esos mismos intereses. Ellos también están con la ramera. Están con la ramera y por lo tanto subidos sobre la bestia. La iglesia no es del Estado. La iglesia no es de este mundo. La novia no es de este mundo, la ramera sí. La ramera es de este mundo. Y la ramera fornica con el Estado y se lleva muy bien con el Estado. Claro que sí. Tanto que se sube encima de ella. Al final dice la palabra que la misma bestia, los mismos reyes de la última cabeza van a deshacerse de la ramera. Llegará un momento que ellos llegarán a aborrecerla. Después de haber fornicado con ella por tanto tiempo, llegará un momento que el mismo Estado la aborrecerá y aborrecerá las religiones. Y se deshará de las religiones. Eso va a pasar. Los mismos 10 cuernos de la última cabeza de la bestia, de la séptima cabeza de la bestia. Esos mismos 10 cuernos aborrecerán. Aquí mismo lo dice. Dice, y los 10 cuernos que viste de la bestia, esto aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Porque llegará el momento que la bestia se va a deshacer de su amiga y de su concubina, que es la ramera de las religiones. Ese momento llegará. Ese momento llegará. Eso viene ya para el final de los tiempos, para lo cual no falta mucho. Eso viene para el final de los tiempos, para lo cual no falta mucho. Y ya estamos empezando a ver los primeros vestigios de eso. Ya estamos cada día más acercándonos a esto. Nosotros personalmente somos los que vamos a decidir, de manera personal, si somos novia o si somos ramera. Es decir, si somos de la novia de Cristo o si somos la ramera que fornica con los reyes de la tierra. Eso es algo personal. No tiene que ver con la denominación cristiana a la que tú pertenezcas, en la que tú te congregues, porque en realidad solo hay una iglesia cristiana y esa es la novia. No importa el grupo con el que tú te juntes. Lo que importa es que tú sepas, no importa cuál sea tu denominación, que tú sepas diferenciar y tener la posición correcta respecto de Cristo, de que esto es por misericordia y no por obras, de que no se trata de que nuestras obras nos justifiquen,
y por tanto las obras de los otros no les justifican, porque las nuestras sí. Eso es religión de obras, eso es paganismo. ¿Se entiende? No se trata de que nuestras ofrendas sean para que Dios haga con ellas algo por nosotros. Eso es paganismo. No se trata de que la iglesia ejerce el poder a través del Estado. Eso es fornicación con la bestia. Sino que se trata de que sirvamos a los demás en el amor de Cristo. De eso es que se trata la verdadera religión. Servir a los demás, a los necesitados, a los amigos, a los familiares, en el amor de Cristo. Esa es la religión verdadera y esa es la religión de la novia, la cual no tiene denominación. Simplemente son los que son de Cristo, no importa dónde estén o en qué grupo se reúnan. Bien, espero que Dios le bendiga mucho y que esto haya sido entendido, porque este video ya está bastante largo, pero que son demasiadas cosas que hay que explicar y muchas que faltan por explicar todavía. Espero que haya quedado claro y que el Señor sea el que traiga a nuestro corazón la revelación de lo que Él quiere que sepamos en este tiempo. No yo, porque yo siempre me equivoco bastante. De hecho, yo le doy gracias a Dios que yo muchas veces me equivoco, porque si yo no me equivocara, entonces estaría haciéndole a Él mentiroso. Si yo no me equivocara, entonces no necesitaría de aquel que me ha amado, que es Cristo. Pero en tanto como ahora yo sí me equivoco, ¿verdad? Entonces yo siempre necesito ser corregido de mi Señor Jesucristo. Así que no es que yo tenga la verdad absoluta, no la puedo tener. La tendremos cuando estemos en presencia de Dios, porque Él es la verdad. Pero todo hombre tiene que cometer errores y todo hombre también tiene que equivocarse. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me permite equivocarme. Yo por eso muchos videos lo grabo y no lo edito mucho. A veces hay errores que yo sé que lo he cometido en un video. Y si no son cosas demasiado dañinas, vamos a decirlo así, yo los dejo ahí, los errores. Y yo los dejo ahí a propósito. Yo los dejo ahí porque es que nosotros, o sea, digo errores de palabras, cosas así, porque es que yo me equivoco. Y si yo te muestro que yo no me equivoco, entonces yo te estoy conduciendo hacia mí, en vez de conducirte hacia Cristo. Y a mí no me interesa que tú vengas a mí me interesa que tú vayas a Cristo. Por eso te digo, no importa la denominación que tú, por eso te digo la verdad. Por eso somos libres para decir la verdad. Porque no tienes tú que venir a mi congregación necesariamente para tú ir a Cristo. Yo no estoy tras un interés de tenerte atado a una congregación, a un pastorado de un pastor X que esté sobre mí, o a una denominación religiosa. Ese no es el propósito. El propósito es que vayamos a Cristo y que sepamos qué es lo que verdaderamente Cristo quiere de nosotros, qué es lo que Él nos enseña. Que no vengamos, no miremos al hombre, porque el hombre siempre se equivoca, sino que tomemos de lo que viene de Dios por el hombre y le saquemos provecho. Y ignoremos la ofensa, ignoremos lo malo. Todo el mundo tiene cosas buenas, todo el mundo tiene cosas buenas y todo el mundo tiene cosas malas, porque Dios no es mentiroso. En todo hombre hay algo de luz y en todo el hombre hay algo de oscuridad. Nosotros, la luz que hay en el hombre viene de Dios y la oscuridad viene del enemigo, que Él fue que la sembró. En el campo que dice en la parábola de Jesús que Él sembró trigo, el Señor sembró trigo y viendo el enemigo y sembró cizaña, el campo somos nosotros. Y en nosotros hay trigo y en nosotros hay cizaña, en todos. Si en ti no hay, si tú nunca te has equivocado en tu vida y nunca has cometido un error, nunca has pecado, entonces en ti no hay cizaña. Pues yo en mí sí hay cizaña. En mí hay cizaña y hay trigo. Porque Dios puso en mí, sembró trigo, y el enemigo vino y sembró cizaña. Esa es la verdad. Entonces, no vamos a mirar al hombre. Vamos a mirar lo que viene de Dios, del hombre, y vamos a aprovecharlo. Toma lo bueno. Ignora lo malo, pásalo por alto. Por eso Jesús nos dice que pasemos por alto la ofensa. Porque aun lo que nos ofenden, algo bueno hay en ellos. Entonces aprendamos a amar como Cristo nos amó. Porque Cristo nos amó porque en nosotros todavía hay algo bueno.
que salvar, algo que rescatar. Jesucristo no vino a rescatar lo malo que hay en nosotros, sino lo bueno que hay en nosotros a pesar de lo malo. Y Él nos va a liberar del yugo del pecado, es decir, de lo malo. Él nos va a liberar porque nosotros le hemos dicho que sí, que aceptamos su liberación, porque es algo voluntario. Nosotros aceptamos su liberación y entonces Él nos va a liberar y nos libera de lo malo que hay en nosotros, del pecado que hay en nosotros, del hombre de pecado que hay en nosotros, para dejar solamente lo puro, lo que Él sembró, su trigo, su cosecha, su fruto, amor, benignidad, paz. Eso es lo que Él va a cosechar de nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Pero nosotros no estamos para ser como hombres seguidos, ni para seguir a hombres. Toma lo bueno y desecha lo malo. Si yo te cuento de Dios, toma lo bueno y desecha lo malo. Toma lo que viene de Dios, desecha lo que no viene de Dios. Porque si yo todo lo que digo no hubieran cosas que vinieran de mí, entonces yo sería un varón perfecto y Dios sería mentiroso. Y Dios no es mentiroso, Jesús no es mentiroso. Los mentirosos somos nosotros los hombres. Entonces, Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga mucho. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por esta reflexión que nos has dado, Señor. Wow. Te agradezco. Yo estoy recibiendo mucho de esto, por eso me veo así. Porque yo estoy recibiendo mucho de lo que les estoy diciendo en este momento. Estoy recibiendo mucho del Espíritu Santo mientras estoy hablando lo que estoy hablando. Le doy muchas gracias a Dios por esto, porque hasta de un asunto teológico muy técnico, Él saca un mensaje tan bonito y tan claro para nosotros, para nuestro bien, para nuestra salvación y para nuestro regocijo, de que hemos sido salvados a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestros pecados. Somos salvados en Jesucristo y y somos limpios en Él y en su nombre. Gracias, Señor nuestro Dios, por esto. Todos los hermanos, salgamos de Babilonia. Dejemos atrás Babilonia. Dejemos a la ramera y convertámonos en la novia de Cristo. Seamos la novia de Cristo. Dejemos atrás esas cosas, señores. Vamos a la verdad. Dios les bendiga mucho. Nos vemos.